Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en Ciudad Universitaria, ¿verdad? Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Actualmente estamos cursando la clase de ejecución penal con el distinguido abogado Hermes Ramírez. En esta tarde me encuentro con mi colega y amigo Elmer Cruz y su servidora Wendy Montiel. Nosotros pues el día de hoy vamos a hablar con ustedes un poco acerca de lo que es el interesante libro Las cárceles de la miseria, escrito por el sociólogo especializado en pobreza rural y discriminación racial, Lloyd Watson. ¿Verdad? En este libro se nos pretende explicar, ¿verdad?, el por qué en algunas ciudades o algunos estados avanzados, el nivel de criminología ha crecido considerablemente, ¿verdad? Y la respuesta pues en este caso no es únicamente el delito. Entonces, con este pequeño análisis que nosotros vamos a realizar el día de hoy, vamos a pretender, ¿verdad?, poder llegar a concluir por qué se está dando este fenómeno, ¿verdad? Entonces, para ello, el abogado Elmer, ¿verdad?, nos va a ayudar con la idea principal que el autor pretende llegar con este libro, abogado. Bien, buenas tardes, estimada abogada Montiel. Para mí es un placer de verdad compartir esta plática con usted. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es este interesante libro pues, llamado Las cárceles de la miseria, ¿verdad? Bueno, la idea central de este libro se refiere más que todo al sistema de seguridad implementado en Estados Unidos y que otros países pues lo replicaron como Argentina, Bolivia, entre otros. Exactamente, ¿verdad? En este caso, abogado, usted, ¿qué considera, cuál fue la perspectiva que tenían las ciudades americanas referente a la seguridad? Bueno, el autor del libro se refiere a que Estados Unidos eh, pasó una época donde los índices de criminalidad eran muy altos. Eran tan altos que ya la gente ya ni quería ni salir de las casas, ya no quería salir a hacer sus compras, etcétera, etcétera. Entonces, dice el autor en el libro que Estados Unidos decidió pues buscar los servicios de un experto en seguridad, un ex policía llamado William Brayton, que él tenía una especialidad pues en el combate de la criminalidad y decidieron aplicar un sistema llamado cero tolerancia, donde este sistema pues pretendía atacar frontalmente lo que es la delincuencia. Entonces, al inicio de la implementación de este sistema, la percepción de seguridad en Estados Unidos, pues los ciudadanos sentían de que realmente se estaba combatiendo el crimen, pero a medida transcurría el tiempo sentían que la medida no era totalmente adecuada a las necesidades que ellos tenían. Exactamente, ¿verdad? En este caso, Estados Unidos, como usted menciona, empezó a hacer grandes inversiones, ¿verdad? Para construir lo que era cárceles y hacer su sistema carcelario mucho más amplio, ¿verdad? Tan amplio que lo que son las donaciones para las viviendas públicas, lo que era salud, educación, empezaron a disminuir, ¿verdad? Porque ellos empezaron a invertir mucho en lo que era este sistema carcelario. Usted mencionaba, abogado, referente a la doctrina cero tolerancia, ¿verdad? Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto de este tema. Bueno, desde mi punto de vista y la lectura que realizamos del libro, pues cero tolerancia, como le decía antes, era el nombre que recibió el sistema de seguridad, que por cierto era ultra represivo, pero se esperaba de parte de toda la ciudadanía americana de que fuera pareja para todas las clases sociales, pero en la práctica no era así. Realmente cero tolerancia perseguía los delitos que se consideraban que eran cometidos por personas de clase baja o pobres. Ya era como una estigmatización de los delitos, que solo por ser pobre ya era considerado prácticamente que era un delincuente. Entonces empezaron a hacerle un combate frontal a lo que son las maras, las pandillas y, y todas aquellas personas que vivían en las periferias de los barrios pobres de las grandes ciudades de Estados Unidos, como ser Nueva York, entre otras, ¿verdad? Entonces este sistema
se fue de frente, podríamos decir, castigando con cárcel y con cárcel, todo tipo de delincuente. No importaba el tipo de delito que él cometiera, se castigaba con cárcel. O sea que este sistema de cero tolerancia podríamos decir que era ultra represivo y solo era como para un segmento de la población, más que todo enfocado a cierto tipo de delitos y dejando por fuera otro tipo de delitos que también le hacen mucho daño a la sociedad, como los delitos de cuello blanco, el lavado de activos, que una persona pobre podríamos decir de que no puede llegar a cometer un tipo de delito. Entonces esos delitos prácticamente con el sistema cero tolerancia no se atacaban. Entonces, cero tolerancia, este sistema llegó a una época en Estados Unidos de que este segmento de la población fue tan atacado que ellos se sintieron como demasiado hostigados por la autoridad y por la misma justicia, porque para ellos realmente sí había justicia, pero para los ricos y poderosos de la sociedad americana no. Entonces hubo un tiempo donde ellos se fueron en contra de la clase pudiente en Estados Unidos y se armó pues una lucha de clases, donde la autoridad se iba de frente hacia los pobres y tenía como la tendencia a beneficiar la clase pudiente en Estados Unidos. Efectivamente, como usted hace mención, abogado, ¿verdad? Ese sistema tolerancia cero fue un sistema bastante discriminativo, ¿verdad? Si usted era de raza oscura, si usted era de piel oscura, si usted era pobre, si usted vivía en un barrio de escasos recursos, usted ya era considerado un delincuente, ¿verdad? Entonces, este sistema realmente no castigaba o no daba proporción a el castigo, ¿verdad? Ya que se podía castigar desde la cosa más sencilla, ¿verdad? Hasta la más grande y se castigaba de la misma forma. De este modo, en las cárceles en Estados Unidos llegaron a tener demasiada gente, ¿verdad? Y Estados Unidos fue considerado el mayor carcelador del mundo, debido a que tenía un aproximado de 2 millones de ciudadanos, ¿verdad? Tras las rejas, y tenía un estimado de 6 millones en observación criminal, ¿verdad? Un número bastante considerado, con recursos que realmente deberían haberse utilizado para algún otro tipo de cosas, ¿verdad? Como educación, salud, ¿verdad? Familias, ¿verdad? Y en este caso pues se estaban utilizando para los sistemas penitenciarios. Entonces en este caso, abogado, ya para concluir lo que es nuestra pequeña entrevista, ¿cuál sería la conclusión o su criterio referente a lo que este autor nos ha brindado? Bueno, según la lectura del libro y lo que podemos concluir, pues eh, se dice que este sistema fue extremadamente castigador, pero solo con cárcel. Entonces, para mí debió haber seguido otros parámetros o aplicación de otro tipo de sistema en el cual otros delitos tuvieron que haber sido combatidos. Entonces, una de las conclusiones que podemos dar en este aspecto es que los estados en sí, no solo Estados Unidos, sino que podemos citar el estado nuestro, que deben de apostarle más a lo que es la educación, la salud, apostarle más a lo que es el deporte, porque a medida se invierte más en lo que es la precaución, la rehabilitación, entonces se deja de construir tantas cárceles. Pero hay un debate en eso, de que si se deben de construir más cárceles y esa es una forma de combatir un delito o se debe más invertir en prevención. Recordemos que la construcción de una cárcel es un beneficio para muchas personas, desde el que construye la cárcel, que son ingenieros especializados en construcción de cárceles, son arquitectos que estudian para ello y bueno, todos sabemos que en Estados Unidos, del que habla el libro, es uno de los países de que más invierte en seguridad, en el tema de seguridad, invierten en compra de armas y bueno, podemos decir que rehabilitación en vez de cárcel, prevención en vez de cárcel. Y, y como le digo, puede existir un debate que puede decir, bueno, Estados Unidos es un país capitalista
es la primer potencia en el mundo, entonces debe haber de todo. Si se incrementa el capitalismo, debe haber más crimen organizado, debe haber más delincuencia. Pero entonces yo le podría decir, entonces, ¿por qué el país como El Salvador, incluyendo el país nuestro, es una economía deprimida? Son países en vías de desarrollo y tenemos altos índices de criminalidad, tenemos nuestras cárceles llenas, tenemos la cárcel de la Tolva, que podemos citarla en el caso de nuestro país, que son cárceles nuevas y ya están saturadas de población presidiaria. Entonces, creo que desde mi punto de vista se debe apostar más a lo que es la prevención que a la represión con cárcel, porque la cárcel y cárcel y cárcel solo nos va a traer mayor inseguridad, porque vamos a llenar los recintos penitenciarios y la inseguridad va a estar latente en las ciudades. Eso es lo que podemos expresar de la lectura del libro. Efectivamente, abogado, yo le agradezco por haber estado aquí acompañándonos, ¿verdad? Y como usted indica, sería mejor que nosotros invirtiéramos en lo que es educación, en lo que es familia, en medios recreativos para que estos jóvenes que están en la calle puedan poder adquirir becas, ¿verdad? Para que nuestro nivel de criminalidad, nuestra tasa de criminalidad pueda disminuir, ¿verdad? Y no solo enfocarnos en una sola cosa, ¿verdad? Que es crear más cárceles, sino que tomar en cuenta todo el sistema en general, ¿verdad? Entonces les agradecemos de igual forma a ustedes que están ahí también con nosotros, al abogado por su presencia y muchas gracias.